Pues, mi estimado país, lo prometido es deuda. Quedamos que había que debatir sobre el asunto de la infalibilidad papal y la razón por la que quiero hacer esto no es para intentar atacarte o difamarte o que piense yo que tú estás haciendo las cosas mal. Yo creo que lo que estás haciendo es importante, es decir, has tenido el valor de hacer cosas, pues como eso, ir a darle la carta a Benedicto y al propio Bergoglio. Creo que es algo importante. Pero el asunto es que, en el fondo, aunque tú estás intentando hacer algo bueno, hay una consecuencia mala dentro mala dentro de esto que estás intentando hacer. Tú estás a favor de una revolución dentro de la iglesia, es decir, tú estás enseñando a otros a rebelarse contra la autoridad válidamente elegida, según ustedes, de el Papa de turno. Y para esto, o hemos llegado a esto, porque ustedes han dejado de creer en una serie de dogmas y de creencias que nosotros los católicos teníamos desde hace 2000 años. Entonces, el asunto, te repito, no es atacarte a ti en tu persona, y no me referiré a nada de lo que tú digas. En este momento solo me voy a referir a algunas de las bases o nociones de la iglesia. ¿Por qué? Porque el problema es que si ustedes están llegando a la conclusión equivocada, es porque ustedes tienen necesariamente alguna premisa equivocada. Cuando las premisas son verdaderas y el silogismo es válido, es pertinente, las conclusiones deben ser verdaderas. Sin embargo, ustedes están llegando a la conclusión de que el Papa está equivocado, la conclusión de que el Papa es hereje, que la Iglesia está enseñando mal, y esto tiene unas causas. Entonces, para ver cuál es la causa que está mal, vamos a analizar cuáles son las bases de lo que tú crees acerca de la fe y de la Iglesia para determinar dónde está el problema. Yo sé que mucho de lo que voy a decir aquí, con algunas cosas estarás de acuerdo y con otras no. Y antes de que toquemos el tema de la infalibilidad papal, hay que revisar sobre qué bases vamos a discutir eso. De eso se trata este video. ¿Cuáles son las bases sobre las cuales vamos a discutir el punto? Entonces, si en algunas de estas premisas que voy a exponer a continuación no estás de acuerdo, tan sencillo como que le escriban en los comentarios, o tú o cualquiera de los que lo lean esto, y a partir de ahí debatimos. Una vez que estemos de acuerdo en las bases, entonces procedemos a discutir el asunto de la infalibilidad papal. Para empezar, recordemos que la teología es una ciencia, y la teología es una ciencia axiomática porque está basada en axiomas, y que la teología tiene fundamentos o que tiene sirvientes a la lógica, por un lado, que entre otras cosas importantes tiene la regla de la no contradicción, es decir, en cuanto nos topemos con una contradicción, es que ya hicimos algo mal. Si llegamos a una contradicción, alguna de las cosas que dijimos antes está equivocada, hay una premisa equivocada. Entonces, esto es muy importante, porque a la hora de contradecir un dogma como el de la algún dogma como el dogma de la infalibilidad papal, es porque ya desde aquí hay alguna premisa equivocada. Por otro lado, entre los otros principios que vamos a necesitar están los principios de la filosofía, que de los cuales vamos a tomar dos principios filosóficos que nos vienen desde tiempos de los griegos y los romanos, y por eso están o se expresan normalmente en latín. Por un lado es el de dura del lex et lex, que significa que la ley es dura, pero es la ley, es decir, así están las cosas, te guste o no te guste, y así se aceptan, punto. Y por otro lado es el principio del bonum ex integra causa, malum ex quunquoque defecto, es decir, para que algo sea bueno, tiene que ser íntegramente bueno. En el momento en el que algo contiene una parte de malo, ese mal afecta al todo. Mucha gente no está de acuerdo en esta premisa, pero vamos a poner un ejemplo para que quede muy claro. Si yo a una sopa que estoy preparando le añado un solo miligramo de estricnina, toda esa sopa quedó envenenada. Es decir, el problema no está con el miligramo de estricnina que yo le puse a esa sopa. El problema está con la sopa entera, es decir, toda esa sopa la tengo que tirar a la basura. ¿Por qué? Por culpa de un miligramo de estricnina. ¿Ok? ¿Aceptas esta premisa como válida o desde aquí vamos a empezar a discutir el asunto? Y antes de que me digan que la teología no es una ciencia, señores, no todas las ciencias son experimentales. Tenemos que empezar por recordar los atributos de Dios. Dios es omnisapiente, Dios es inmutable y Dios es justo.
y por lo tanto, al ser justo, al ser infalible y al ser inmutable, Dios es intransigente. Recordemos que el diccionario de la Real Academia Española nos define intransigente como como aquella persona que nos transige. Transigir es la persona que a fin de terminar una disputa o una discusión dice, ok, te concedo en esto, aunque no sea totalmente cierto, con tal de llegar a este otro arreglo, es decir, vamos a parchar esto cediendo en esto. Dios no tiene que ceder ante nadie. Dios absolutamente tiene que ceder ante nadie, nadie juzga a Dios y por lo tanto Dios, cuando Dios dice esto es cierto, pues esto es cierto, punto. Y Dios no tiene por qué transigir, porque no tiene que llegar a ponerse de acuerdo ni contigo, ni conmigo, ni con los ángeles, ni con la iglesia, ni con nadie. Cuando Dios dice esto es lo correcto, Dios no tiene por qué transigir nunca en eso. Y por lo tanto la doctrina que nosotros como católicos profesamos, creemos una doctrina que tiene los atributos de Dios, es decir, es una doctrina inmutable, es decir, la doctrina jamás cambia esencialmente. Por otro lado, somos miembros de una institución infalible, es decir, la iglesia refleja parte de los atributos de Dios y por lo tanto los católicos somos intransigentes en dogma y moral, porque en el momento en el que comenzáramos a transigir en dogma y moral, ya estamos empezando a torcer las reglas de la iglesia. Y eso simplemente no puede suceder. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone las reglas del juego. Luego entonces tenemos que decir qué cosa es la fe. Fe católica significa que una persona acepta como verdadera una serie de ideas que son dadas por Dios como verdaderas. Y las creemos por la autoridad de Dios, es decir, las creo porque Dios lo dice, no porque tal cosa me convenza o me suene razonable. En el momento en que yo creo algo porque me suena razonable, en ese momento ya no tengo fe católica. La fe católica en ese sentido es ciega. ¿Por qué? Porque simplemente porque Dios lo afirma, por eso lo creo. Y esa afirmación de Dios puede venir por una de dos razones. O porque viene como parte de la verdad revelada, o porque la iglesia me la dice. Entonces, por lo tanto, de una vez dejemos de lado todas aquellas personas que sienten bonito el ir al templo o la belleza de la misa, ¿no? Esas cosas, es decir, el sentimiento religioso no cuenta como fe católica. Y algo importante, quien rechaza una sola de las verdades reveladas o de los dogmas, las rechaza todas en su conjunto, es decir, desde el momento en que yo digo, Dios, estás equivocado en tal cosa y yo no lo creo, desde ese momento lo que estoy diciendo a Dios es, Dios, no te creo nada, me creo a mí mismo. Por lo tanto, el rechazar una sola de las verdades reveladas o de los dogmas equivale a rechazarlas todas en su conjunto. Luego, dado que aquí más de alguno me va a replicar cosas con que el derecho canónico dice esto o el derecho canónico dice aquello, vamos a recordar las jerarquías del derecho. Primero viene el derecho divino, luego viene el derecho natural y por último viene el derecho positivo. Dentro de esto entonces recordemos que en la iglesia la fe es la que está por encima del derecho en caso de que venga o se ponga en conflicto. Y todo en la iglesia está en función o para servir a la fe. Es decir, si algo se contrapone a la fe, esa cosa tiene que ser desechada. Punto final. Luego vamos a dividir los pecados en dos grandes tipos. Por un lado tenemos los pecados contra la fe, la herejía, el cisma, la apostasía. Y la consecuencia de ese pecado contra la fe es que nos hacen perder la membresía en la iglesia. Y por otro lado tenemos los pecados que digamos son los normales, que lo peor que me puede pasar con uno de los pecados normales, que normalmente vienen siendo del 4.º al 10.º mandamiento, es que perdamos la gracia, pero no salimos de la iglesia, sino que quedamos muertos dentro de la iglesia como miembros muertos o miembros muertos. No tenemos vida dentro de la iglesia. Nuestra alma está muerta, punto. En ambos casos, ya sea por un pecado contra la fe o un pecado normal, en ambos casos merecemos el infierno. Pero los frutos son distintos. Unos hacen perder la membresía de la iglesia y los otros no la hacen perder la membresía de la iglesia. Simplemente hacen que uno quede muerto, pero no sin fe.
Luego, ya que hablamos de la iglesia, vamos a decir cuáles son las notas de la iglesia, que son las que repetimos normalmente en el credo, aunque eso no significa que las creamos todas. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una significa que toda ella, que todos los miembros de la misma, de la iglesia, guardan una misma fe, es decir, que todos creen exactamente la misma verdad revelada y los mismos dogmas. En el momento en el que yo me pongo a decir yo sí creo en este dogma, pero no creo en ese momento ya estoy dentro de una secta. ¿Por qué? Porque ahí no se ponen de acuerdo en qué cosas son las verdades de la fe. Y si te fijas, lo que está pasando hoy en día es que existe lo que ustedes llaman confusión, ya no sabe uno qué creer, ya desde el momento eso te dice que ustedes están ante una secta, que no es la Iglesia Católica. Por otro lado, los atributos de Dios que se infunden dentro de la misma iglesia nos hacen que la iglesia tenga una serie de atributos que por un lado diremos que la iglesia es infalible en su enseñanza dogmática y moral, es decir, la iglesia no hay modo que me enseñe mal cómo salvarme. La iglesia católica es inmutable porque lo que les enseñó los mismos romanos en tiempos de San Pedro es lo mismo que nos enseña hoy en día. No puede cambiar en lo esencial la enseñanza de la iglesia. La iglesia es indefectible, es decir, la iglesia no puede defectar de la fe de la iglesia no puede tener defecto. Es decir, la fe de la iglesia siempre y para siempre es ortodoxa. Y la fe de la iglesia es invicta, es decir, nunca ha sido vencida en cosas de fe. Luego, de la iglesia, vamos a decir que la única que ha fundado Cristo es la iglesia católica. Por lo tanto, aquello de que subsiste en o dentro de, como lo afirma el Concilio Vaticano II, ya desde ahí estamos mal. Esa no es la fe católica. La fe católica nos dice que la iglesia que funda Cristo es exactamente la misma que es la iglesia católica. Y la iglesia es la congregación de las personas humanas, vivas, porque recordemos que hay personas humanas en el infierno y hay personas humanas en el cielo que están bautizados y que creen todos los mismos dogmas. Y desde aquí empezamos a sacar entonces algunas de las divisiones de la iglesia. La vamos a dividir en la iglesia triunfante, aquellos que ya perecieron y que están en el cielo. La iglesia militante, que somos los que estamos vivos y que estamos guardando exactamente la misma fe católica, ya sea que estemos en gracia o no. Por otro lado, la iglesia se divide en iglesia docente, la que enseña y dirige, es decir, ojo, la que enseña y que dirige. Y la iglesia diciente, que es la que es enseñada, o sea, a nosotros nos enseñan y nosotros por lo tanto obedecemos a nuestros legítimos pastores. Entonces no se trata de obedecer a cualquiera que se diga soy pastor de la iglesia, sino aquellos que son legítimos y esa legitimidad les viene por la fe. Los miembros de la iglesia, ¿quiénes son miembros de la iglesia? Son todos los bautizados en uso de razón que no sean herejes, no sean apóstatas, no sean cismáticos y que no estén, por lo tanto, legalmente excomulgados en lo particular. Ya que mencionamos la herejía, tenemos que definir qué es la herejía. La herejía es la negación pertinaz de un dogma o de una verdad de fe. Y el pecado de herejía es la sustentación voluntaria de ideas contrarias a la fe ortodoxa. Recordemos que ortodoxa significa rectamente. Ahora bien, para que se dé una herejía no es necesario atacar directamente o negar directamente un dogma. Basta distorsionarlo, es decir, entenderlo de un modo distinto al que la iglesia lo ha enseñado siempre. Entonces, recordemos que una distorsión de un dogma equivale a una herejía. Y por otro lado, recordemos que la herejía la vamos a dividir en dos grandes rasgos. Lo que es el pecado de la herejía y lo que es el delito de la herejía. No es lo mismo. Y que no es necesario que vengan y me saquen a mí en mi cara una tarjeta roja para el árbitro que venga y me saque una tarjeta roja para en ese momento yo decir ya estoy fuera de la iglesia. Basta con que cometa el pecado de herejía. ¿Por qué? Porque el fruto del pecado es la expulsión de la iglesia. Lo mismo que el fruto del pecado mortal es la pérdida de la gracia de Dios o lo que es lo mismo la muerte del alma. Ahora bien, para que yo me salve tengo que seguir el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia, la explicación o aplicación
por parte de la fuente del magisterio de las verdades reveladas contenidas en la revelación o en la tradición, que esos son los dos sitios de donde nos viene a nosotros la revelación. Por la revelación directa en la Biblia, en la palabra de Dios, que ésta se cierra con el último apóstol, o por la tradición, que es la que viene desde la época de los apóstoles. Y aquí ya empezamos con problemas, porque la única fuente para que la iglesia tenga magisterio, su única fuente por donde le puede venir es por el Papa. No existe otra fuente del magisterio, es decir, los obispos, ni los concilios, ni los santos, ni los teólogos, ni los doctores de la iglesia, ni nadie establece magisterio. El único que establece magisterio es el Papa. El Papa dice, sí, esto es creíble y por lo tanto ustedes lo pueden creer con seguridad. Es decir, el Papa puede aprobar lo que nos enseñan los santos o los concilios y al aprobarlo, implícitamente ya se puede convertir en parte del magisterio. Pero no puede haber que un teólogo diga tal cosa si el Papa no lo ha aprobado, no es magisterio. El tipo de magisterio tenemos que recordar entonces, muy importante, que existe el magisterio ordinario, que es el de todos los días, es decir, lo que la iglesia nos enseña normalmente en todos los días, es decir, la enseñanza diaria de la iglesia, y el magisterio extraordinario o solemne, que es el que sucede de vez en cuando hay una situación de emergencia, pero no me salvo yo solamente por creer lo que se define extraordinariamente. Las verdades que define el magisterio solemne ya eran verdades del magisterio ordinario, solamente las recalca como parte del magisterio extraordinario. Pero ojo, no es que en ese momento se conviertan en verdades, siempre lo fueron como parte del magisterio ordinario, muy importante. Luego entonces, con el magisterio ordinario y demás, llegamos a las definiciones de dogma. Los dogmas son las afirmaciones de la Iglesia Católica que establece como ciertas y reveladas que se apoyan en la autoridad de Dios, es decir, las creemos porque Dios lo dice y porque el magisterio de la Iglesia me lo señala. Un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable e incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Es decir, en el momento en que yo dudo de un solo dogma, en ese momento en que lo dudo o de que lo distorsiono, ya estoy cometiendo un pecado de herejía. Y una vez establecido un dogma, no puede ser derogado o negado ni por el Papa, ni por el Concilio, ni por nadie. Los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica y cualquier católico está obligado a adherir, a aceptar y creer todos, ese es el punto, todos los dogmas de manera irrevocable. En cuanto yo empiezo a decir este dogma sí lo creo o este dogma no lo creo, desde ese momento ya soy hereje, punto, no tiene vuelta de hoja. Los dogmas los vamos a definir en dos grandes ramas. Los dogmas implícitos, que son verdades de fe que se creen y que han sido enseñadas por la iglesia que siempre los ha creído, y los dogmas explícitos, los que mediante un acto del magisterio solemne se han establecido particularmente. Pero todos son verdades de fe y como tales siempre fueron creídos universalmente por la iglesia, es decir, en todo momento que existió la iglesia y en todo lugar. Luego tenemos que hablar entonces del único que establece el magisterio, que es el Papa. El Papa es un monarca absoluto. Y el Papa es un Papa por derecho divino, es decir, nosotros los hombres no tenemos ninguna forma de cambiar lo que Dios ya estableció. Recordemos que al Papa nadie lo juzga, el Papa ni lo puede deponer, el Papa está por encima de la ley si lo quieren ver así. El Papa es la ley y es más, el Papa es el que hace las leyes. El Papa está por encima de los concilios, cónclaves, santos, doctores de la ley, etcétera. Y para que una enseñanza de un concilio, de un doctor, de un pastor, etcétera, sea infalible, debe hacerse en unión con el Papa. Y esa unión tiene que ser, no basta con decir, yo estoy unido al Papa. No, esa unión tiene que ser en la fe de que yo creo lo mismo que ha creído el Papa y por lo tanto todos los papas. Entonces, ojo, lo de la unión en la fe no es decir, yo estoy unido a. No, esa unión no existe si no crees todo lo que ellos han enseñado siempre.